Muy bien, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Muy buena tarde, bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta hora quisiéramos agradecer la sintonía de algunas personas. Todos los sábados vamos a ir mencionando algunos, pero tengo entendido que la señora Rosa, que es compoblana de nuestro pastor Luis Ramírez, ella nos escucha todos los sábados a las 3 de la tarde. Tenemos también en la ciudad de Bonao al señor Elías Hernández. Tenemos a la familia de Lucy Zorrilla en la ciudad de Bonao. Tenemos también en Michigan a Esther Gómez, en Santo Domingo a Ángela y familia, a Pedro Polanco, Jorge Santiago y Enick Santiago. Nos están esperando todos los sábados a las 3 de la tarde. Cada sábado iremos dándole mención a las personas que nos escuchan en este canal. Quisiéramos darle un pequeño aviso, y es que vamos a ir en lo adelante. Estamos pensando extender a 2 horas o a 2 días cada semana. Así que estén pendientes de eso para que se sintonicen con nosotros. En esta hora quiero invitarles para que cierren sus ojos, porque queremos poner este programa en la mano del Señor. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, Señor, esta programación humildemente está saliendo al aire para tu honra y tu gloria. Queremos a través de tu palabra llegar a todas aquellas personas, Señor, que necesitan de tu palabra. Te pido que tú unja al predicador de la hora, al hermano Luis Ramírez, con su tema, y que cada oyente encuentre en tu palabra, Señor, palabra tuya. Te lo imploramos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Con ustedes, amigos y hermanos, el hermano Luis Ramírez, con el tema de hoy titulado El cuerno pequeño. Muy buenas tardes. Rogamos que la gracia y la misericordia de Dios sea derramada en cada persona y en cada hogar que nos están escuchando en esta tarde. Es para mí un gozo de nuevamente estar aquí en este lugar para compartir la palabra de Dios. En esta tarde el tema que nos toca hablar es un tema que quizás para muchas personas va a ser difícil aceptarlo, pero está escrito en la palabra de Dios. Fue Dios quien le dijo a Daniel, fue Dios quien le reveló a Daniel lo que vamos a hablar en esta tarde. Como dijo el hermano Zorrillas, el título del tema de esta tarde es El cuerno pequeño. Hemos venido estudiando el capítulo 7 de Daniel. Y cuando comenzamos dije que iba a tratar de dividir los temas que se introdujeron en este capítulo, para así poderlo verdaderamente entender y comprender lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de su palabra. El sábado pasado estudiamos las 4 bestias y los 10 cuernos. Y como ustedes aprendieron, como ustedes estudiaron, esos 10 cuernos se han convertido en lo que hoy es Europa, parte de la Europa, no toda, parte de la Europa. Y hoy vamos a retomar el capítulo 7 en el tema El cuerno pequeño. En este capítulo 7 hay 3 tópicos entrelazados que corren paralelamente, pero son diferentes, que Dios ha dejado escrito en ese capítulo 7 de Daniel. Hoy hablaremos del segundo tópico, que el profeta llama el cuerno pequeño y que surge de la cabeza de la bestia que representa el imperio romano. Y de ahí vamos a leer nosotros 6 versículos. Los primeros 4 versículos es lo que Daniel ve en la visión, y él lo relata, él lo escribe. Los últimos 2 versículos son lo que el ángel le interpreta a Daniel
del significado de ese cuerno pequeño. Así que vamos a leer los 6 versículos completamente y después vamos a desglosarlos cada uno. El primer versículo es Daniel 7:8. Dice la palabra de Dios: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. En el versículo 8, Daniel dice que este cuerno es pequeño. Sin embargo, aquí en el versículo 20 dice que ese cuerno se iba a hacer más grande que sus compañeros, o sea, más grande que los otros 10. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es lo que Daniel escribe con respecto a la visión que Dios le ha dado sobre este cuerno pequeño. Ahora, en el versículo 24 y en el versículo 25 vamos a leer la interpretación que el ángel le da sobre ese cuerno. Quiero decirles, hermanos, que como ustedes pueden ver y han observado, he tratado de usar exclusivamente la palabra de Dios para estudiar estos temas. Así es que si este tema de esta tarde a cualquier persona le choca, pues no sé qué decir, porque está escrito en la palabra de Dios y Dios manda que estudiemos su palabra, porque allí están escritas todas las cosas que nosotros debemos de saber. Entonces el ángel le dice a Daniel en el versículo 24 y 25: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Noten ustedes la interpretación que el ángel le da a Daniel y le dice: tras ellos. ¿Qué quiere decir la palabra tras ellos? Después de los 10 cuernos, el cual será diferente de los 10 primeros. 2 cosas que debemos de tener en mente a través de este estudio: creció más grande y iba a ser diferente a los otros 10, y a 3 reinos derribará. Versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora vamos a desglosar entonces versículo por versículo y vamos a resaltar las características que son descritas aquí sobre este cuerno. En el versículo 8 Daniel dice: tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Algo extraño, que en los otros cuernos el Señor no identifica a ninguno de ellos con boca de hombre ni que hablaba grandes cosas. Sin embargo, este cuerno dice que tenía ojos de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Versículo 11 dice: y hablaba grandes palabras. Versículo 21: hacía guerra contra los santos y los vencía. En otras palabras, este poder que se iba a levantar después de los 10 cuernos iba a perseguir a la iglesia de Dios. Iba a perseguir y a matar a los santos, a los hijos de Dios.
Y en el versículo 24 el ángel resalta y dice: será diferente de los otros y a 3 reinos derribará. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo en la palabra de Dios? En el libro de Génesis, capítulo 14, se nos dice quién es el Altísimo. Génesis capítulo 14, versículo 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y agua. El otro texto que vamos a leer es el 19 y dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y lo dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas que me corresponden. Y el 22 dice: respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así que la palabra de Dios describe a la palabra Altísimo como Dios, como Jehová. Entonces este cuerno pequeño significa que iba a perseguir y a matar a los hijos de Dios, a los cristianos. Y dice entonces que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. De acuerdo a todas estas características de este cuerno, representa un poder que persigue y mata al pueblo de Dios. Iba a hacer el intento de cambiar la ley de Dios. Se iba a ir en contra de Dios. Y tendría dominio por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. La palabra que se usa aquí para interpretar tiempo viene del arameo de la palabra idán. Idán, que se traduce tiempo. Y aparece también en el capítulo 4 del mismo libro de Daniel, versículos 16, 23, 25 y 32. Ahí en ese capítulo se describe la experiencia de Nabucodonosor, cuando por su soberbia Dios dice que lo iban a atacar a comer hierba por 7 tiempos. Todos los exégetas, todos los que estudian profecía, están de acuerdo de que esta palabra idán en estos versículos, tiempo, que iba a pasar Nabucodonosor comiendo hierba, Dios le dijo: y pasarán 7 tiempos sobre ti. Significa un año. Hay unanimidad en que esta palabra idán significa un año. Este poder hay un tiempo, dice un tiempo, un año, tiempos y medio tiempo. Vamos entonces a decir que un tiempo es un año. Tiempos son 2 años. Medio tiempo es medio año. O sea que son 3 años y medio. Estos 3 años y medio no son proféticos, no son literales, son proféticos, que equivalen a 1260 días. ¿Cómo sacamos esto? Bueno, un año tiene 360 días. 2 años tienen 720 días. Y medio año tiene 180 días. Y el total de eso nos da 1260 días. En la palabra de Dios, un día profético simboliza un año. Por lo tanto, este poder, cuerno pequeño, que iba a surgir, iba a dominar, iba a tener poder por 1260 años. Ahora nos toca a nosotros encontrar entonces en qué momento comienzan esos 1260 años
cuando este poder iba a tener dominio, iba a perseguir a los santos del Señor, iba a tirarse en contra de la ley de Dios e iba a tirarse en contra del mismo Dios. En el versículo 24 leímos que el ángel le dice a Gabriel: tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Roma, el imperio romano cayó en el 476. Quiere decir entonces que este cuerno pequeño iba a surgir después de esa fecha. Después que las 10 naciones que surgen de las 10 tribus bárbaras que destruyeron el imperio romano estuvieran establecidas. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenían que caer estos 3 reinos? Estas 3 tribus bárbaras eran arrianas. Habían aceptado una doctrina que en aquel tiempo estaba muy en apogeo y que había sido ya considerada en que Cristo no era divino. Esta doctrina había sido traída por un sacerdote de Alejandría en Egipto. Había comenzado ahí con este sacerdote que se llama Arrio. Arrio fue el que comenzó con esta doctrina al decir que Cristo no era divino, Cristo era un ser creado. Y esta doctrina fue condenada en el concilio de Nicea en el 325. Y este concilio fue convocado por Constantino a pedido de Ocio de Córdoba. Entonces, esta doctrina de que Cristo no es divino fue condenada en aquel tiempo por la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no aceptaba estas 3 tribus. Y tenían que ser sacadas del camino para que el cuerno pequeño pudiera entonces surgir, porque se le oponían a él con esta doctrina. Este cuerno pequeño entonces es un poder religioso que se establecería y que existe hasta el día de hoy. Y como surge del imperio romano, se quedará ahí mismo en Roma, con todas las enseñanzas del imperio romano que eran paganas. El último reino de estos 3 en caer, y que se le oponían y que estaban en la misma capital de Roma, gobernando Roma, eran los ostrogodos. Los ostrogodos fueron derrotados por el emperador Justiniano, que mandó a su general Beltier para que los sacara de Roma. Beltier vino y entonces los sacó de Roma y los destruyó a todos. Y ese fue la última tribu que se le oponía al obispo de Roma para que ejerciera el poder que se le iba a dar. A los ostrogodos ser sacados de Roma, entonces Roma se queda sin gobierno civil. Entonces el emperador Justiniano de Occidente levanta al Papa como gobernador y como cabeza de iglesia. Quiere decir entonces que este cuerno pequeño comenzó a gobernar los 1260 años en el 538. En el 538 después de Cristo. Si nosotros le sumamos a 538, 1260 años que este cuerno pequeño iba a gobernar, iba a perseguir al pueblo de Dios, llegamos a 1798. Durante este periodo de 1260 años, la profecía dice que este cuerno echaría por tierra la verdad, trataría de cambiar los tiempos y la ley, y perseguiría a los santos del Altísimo. Daniel 7:25. Amigo y hermano que me escuchas, Dios
que es el único que puede ver el futuro, Él ha descrito todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y lo he dicho y lo voy a volver a repetir, maravilloso. Dios lo sabe todo y Él no puede fallar porque Él es infalible. Y esta profecía se ha cumplido de nuevo al 100%. Si buscamos en la historia, ¿quién fue ese poder que surge en el Imperio Romano después de las otras 10 naciones? El único poder que cuadra aquí es el poder papal. En otras palabras, ese poder papal que se levantó como una iglesia, pero es una iglesia que solamente tiene doctrinas que pertenecieron al Imperio Romano. No son doctrinas bíblicas. En la Biblia se prohíbe la adoración de imágenes. En la Biblia dice que solamente se le puede adorar a Dios. En la Biblia dice que solamente a Dios hay que confesarle nuestros pecados, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Sin embargo, este poder arrogante se ha erigido en este mundo, quitándole a Jesucristo las prioridades, los atributos que solamente Él tiene. Si buscamos entonces en la historia quién fundó, quién hizo la Santa Inquisición y cuál fue el propósito con la cual se hizo la Santa Inquisición, busquen la historia, pregunte a Google, ¿quién hizo la Santa Inquisición? Muchos de ustedes saben lo que pasó en la Santa Inquisición, cómo se perseguía a los cristianos y se los quemaba vivos simplemente porque no concordaba sus enseñanzas con la enseñanza de la iglesia que prevalecía en ese momento. Por eso dice la palabra de Dios que iba a perseguir a los santos del Altísimo. Hermanos, fueron cientos y miles de personas que fueron muertos simplemente por querer observar, por querer guardar, por querer hacer lo que la santa palabra de Dios dice y solamente lo que la Biblia dice. Ahí tenemos la experiencia de los albigenses, de los valdenses. Los valdenses tuvieron que huir a las montañas del Piamonte, ahí en Italia, a esconderse. Porque este cuerno pequeño, esta institución que se había levantado como la soberana para imponer todas sus enseñanzas, eran impuestas. No es que se le apelaba a usted al corazón para que usted se convenciera de ellas. No, las tenía que observar, las tenía que aceptar, quisiera o no quisiera. Y si usted no las aceptaba, usted era muerto, usted era condenado, usted era excomulgado. Qué triste es saber que una iglesia que pretende predicar la palabra de Dios haya matado tanta gente. Es inconcebible. ¿Quién estableció el domingo como día de culto, cuando en toda la Biblia dice que el séptimo día es el sábado, que Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó? No aparece en ninguna parte de la Biblia que Dios o los apóstoles hayan hecho un cambio entre sábado y domingo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, vamos a encontrar ahí que los discípulos se reunían en sábado después de la muerte de Cristo, muchos años después de la muerte de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice en el versículo 14: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Sigue diciendo entonces el versículo 42:
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y el 44 dice, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y así en el capítulo 17 también encontramos en el versículo 2 que dice, Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. No encontramos en la Biblia en ninguna parte donde diga que hizo un cambio Dios o los apóstoles del sábado al domingo. Los apóstoles siguieron observando el sábado. Sin embargo, esta iglesia introdujo el domingo como día de descanso, como día de culto, como día de adoración, como día de Dios. La palabra de Dios lo había predicho. La palabra de Dios lo había profetizado. Dios había dicho que este cuerno pequeño iba a intentar en cambiar los tiempos y la ley. Noten ustedes que la palabra de Dios dice intentar, no lo cambió completamente porque siempre Dios ha tenido un remanente que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Siempre, a través de toda la historia, a través de todas las épocas, Dios ha tenido un remanente fiel que se ha permanecido a lo que Dios y Cristo y los apóstoles enseñaron. Por eso dice la palabra de Dios que intentaría. Y aunque hoy el domingo se observa por muchos millones de personas, sin embargo, Dios tiene en este tiempo un remanente que sigue guardando el sábado. Que sigue cumpliendo con el mandato de Dios. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas. Por tanto Jehová bendijo, santificó y reposó el día de sábado. Dice que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Note usted que este es el único mandamiento en la palabra de Dios o en los 10 mandamientos que habla sobre tiempo. ¿Qué tan específico es Dios cuando nos da todas las señales para que nosotros podamos comprobar si verdaderamente estamos en la verdad o no? Así que Dios había profetizado entonces que este cuerno pequeño iba a hacer tantas cosas en contra de la iglesia verdadera de Dios. En el próximo tema que vamos a hablar, próximo sábado, en el capítulo 8 de Daniel que vamos a proseguir, vamos a encontrar que este cuerno pequeño todavía hizo otras cosas más en contra de Dios. Pero hasta aquí hemos concordado, hemos descubierto que este cuerno pequeño, esta institución que se levanta y que se queda establecida en Roma, pertenece a Roma. Por eso se llama Iglesia Católica Romana, porque tiene todas las enseñanzas del Imperio Romano. Hay un dicho que dice, todos los caminos nos llevan a Roma. Quiero decir en esta tarde que eso no es así con la salvación. No todas las iglesias nos van a llevar a la vida eterna. No todas las iglesias nos van a llevar a nosotros a la salvación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad la palabra de Dios, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo y hermano, estudiemos la palabra de Dios. Comparemos lo que Dios, Jesucristo y los apóstoles predicaron con lo que yo estoy practicando. ¿Estoy practicando las enseñanzas de Cristo? ¿Estoy practicando las enseñanzas de los apóstoles? Te hago una exhortación y un llamado en esta tarde. Si no es así, pídele a Dios que te dirija. Órale a Dios y dile, Señor, si yo estoy equivocado, tú dirígeme, enséñame a dónde yo tengo que ir. ¿Cuál es la iglesia verdadera? En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Y Cristo puso esto como una señal de su regreso. Y en Mateo 24 Jesús Cristo dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es terrible. Hay que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, porque dice que en este mundo podrían ser engañados aún a los escogidos de Dios. Tú puedes ser un escogido de Dios y en este momento no estar guardando y haciendo lo que Dios te pide. Pero todavía hay tiempo, todavía hay espacio para que tú puedas enmendar tus pasos y tu vida y tus creencias. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuánta advertencia la palabra de Dios nos ha dejado para que nosotros estemos conscientes y advertidos? Para que nosotros no podamos aceptar el engaño. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, miren lo que dice la palabra de Dios. Y este es un texto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Mateo 7. Dice ahí la palabra de Dios. 21, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es simplemente clamar a Cristo y pensar que estamos adorando a Cristo y pensar que estamos haciendo la voluntad de Cristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que averiguar nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra? Sigue diciendo entonces el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pregunto. Es una pregunta que no puede ser contestada porque ustedes no me pueden contestar, pero hágasela a usted, donde usted está escuchando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿A quién el Señor le está hablando en este texto? ¿A quién el Señor se está refiriendo en estos textos? Se está refiriendo a personas que conocen la palabra de Dios. Se está refiriendo a personas que dicen hoy en día hacer milagros, que dicen hoy en día profetizar, que dicen hoy en día que pueden echar fuera demonios. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor va a rechazar a personas que hicieron milagros, que profetizaron, que decían amarle, que decían adorarle, que decían obedecerle? Porque el contexto que acabamos de leer en el versículo 20 dice, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 se describe una batalla que se dio en el cielo. Y allí en Apocalipsis 12, 7 al 9, la palabra de Dios nos dice a nosotros. Apocalipsis 12, 7 y 9. Dice, mire lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando lleguemos a estudiar el libro de Apocalipsis vamos a entender que este dragón, como dice aquí la palabra de Dios, es Satanás y que Satanás fue el que originó
esta religión para que se levantara a través del mundo y contrarrestara la verdad de Dios. Y hay millones y miles que están engañados. O sea que la guerra entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Este ángel que se reveló a Dios, de Dios allá en el cielo, fue arrojado a la tierra y trajo el pecado aquí a la tierra, y ahora está aquí tratando de revelarnos a nosotros en contra de Dios cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no aprendemos a hacer la voluntad de Dios, cuando no inquirimos en la palabra de Dios. ¿Estoy correctamente yo haciendo la voluntad de Dios en la forma en que estoy llevando mi vida cristiana? Mucho cuidado con muchos que se encuentren al final, que Dios les diga: no te conozco, apártate de mí. Así que Dios entonces nos ha dejado escrito la palabra, en la palabra de Dios, cómo descubrir el error. Cómo saber si estoy fundado, caminando en la palabra de Dios. Entonces ahí en Mateo, capítulo 24, capítulo 7, versículos 24 y 25, mire el Señor lo que dice entonces. Mateo 7, 24 y 25, dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pregunto en esta tarde, ¿dónde está fundada tu creencia? ¿Está fundada en enseñanzas de hombres? ¿O está fundada en enseñanzas que vienen de la palabra de Dios? Solamente aquellos que estén fundados sobre la roca, sobre la palabra de Dios, resistirán los embates, los conflictos que se van a acercar muy pronto a este mundo. Por eso en esta tarde y te voy a pedir que reflexiones, que medites, que ores y le preguntes a Dios: Señor, guía mi vida, dirígeme, porque yo quiero estar fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo quiero entrar a ese reino celestial que tú has anunciado a través de las profecías. Yo quiero disfrutar, Señor, de las cosas buenas que tú has aparejado con nosotros, ganado a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Amigo y hermano, no permitas que nadie te engañe. Probad los espíritus si son de Dios. Hay un libro bendito y sagrado que nos guía a nosotros y nos enseña cuál es la verdad de Dios. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente la verdad de Cristo nos puede traer a nosotros la seguridad de que cuando Él regrese, tú y yo seamos reconocidos como el pueblo de Dios. Es mi deseo en esta tarde que el Señor te bendiga y que la palabra de Dios tú la puedas discernir, tú la puedas aceptar tal y como Dios la dice. No te opongas a la palabra de Dios. Hemos leído la palabra de Dios, hemos estudiado la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, muchas gracias por su sintonía y por seguirnos en este canal. Queremos darle muchísimas gracias al hermano Luis por este tema. Queremos decirle también que el propósito de este canal es exaltar y glorificar el nombre de Dios, porque Dios es bueno. Él nos ha dado a conocer este mensaje para el día de hoy. Y la única razón que tenemos para difundir es que usted conozca la verdad del Señor. Queremos invitarle para el próximo sábado a las 3 de la tarde
que continuaremos con esta serie. Hasta este momento, hermanos, estamos siendo bendecidos. El Señor nos está bendiciendo y le damos muchísimas gracias a Dios, repito, por lo que Él está haciendo por nosotros. Para despedirlo, queremos invitar al hermano Luis para que él termine con una oración. Eterno y glorioso Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Es una lámpara que alumbra nuestro camino, nuestra vida. Oh Dios, que tu palabra también alumbre nuestra mente, nuestros sentidos, y que podamos discernir la verdad que tú nos has dejado escrita. Danos a nosotros esa sabiduría para poderla, oh Dios, entender y poderla aceptar. Bendice a cada radio oyente, bendice a los amigos que se han unido a escuchar estos mensajes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.